Hola a todos mis queridísimos seguidores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Espero que estéis genial, con muchas ganas de aprender y de descubrir cosas nuevas, porque hoy tengo para vosotros un tema que sinceramente me tiene fascinada y creo que os va a volar la cabeza tanto como a mí. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las oportunidades, de esas que llegan cuando menos te lo esperas y que pueden cambiarlo todo. Y para ilustrarlo vamos a hablar de una persona que personifica este concepto a la perfección, Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. ¿Quién es Demet Özdemir? ¿Qué ha hecho para que se diga que ella es mi gran oportunidad y yo la suya? Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo dos caminos se cruzan, de cómo el talento se encuentra con el momento adecuado, y de cómo esa chispa puede encender una carrera meteórica. Así que si os interesa el mundo del espectáculo, las historias de éxito, y sobre todo, las oportunidades que marcan un antes y un después, os recomiendo que os quedéis hasta el final. Y antes de meternos de lleno, si aún no lo habéis hecho, os invito encarecidamente a que le deis a ese botón de suscribirse y activéis la campanita. Así no os perderéis nada de lo que compartimos por aquí. ¡Vamos allá! ¿Alguna vez habéis sentido que estáis esperando algo, que el destino tiene algo guardado para vosotros, pero no sabéis exactamente qué ni cuándo? Pues la historia de Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo esas esperas pueden ser recompensadas de maneras inimaginables. Empecemos por el principio para quienes quizás no la conozcáis tan a fondo. Demet es una actriz turca que desde muy joven mostró un gran interés por el mundo de la actuación y la danza. Nació en İzmit, Turquía, y desde sus primeros años demostró ser una joven con una energía y un carisma arrolladores. No nació en una cuna de oro precisamente y como muchos jóvenes en circunstancias similares, tuvo que luchar por sus sueños. Sus primeros pasos fueron en el mundo del modelaje y como bailarina, experiencias que aunque no fueran directamente en la actuación, le dieron una disciplina, una presencia escénica y una confianza en sí misma que serían fundamentales más adelante. Imaginaos trabajando duro, soñando con algo más grande sin saber que el destino le tenía preparada una puerta que se iba a abrir de par en par. Y aquí es donde entra la primera parte de nuestra frase intrigante, Demet Özdemir kan mi gran oportunidad. ¿Quién sería ese mí al que Demet le brindó una oportunidad tan grande? Pues bien, en el mundo del espectáculo, las oportunidades rara vez son unilaterales. Casi siempre cuando alguien emerge con tanta fuerza, es porque alguien más vio en ella ese potencial y decidió apostar por ello. Y en el caso de Demet, esa apuesta vino de la mano de productores y directores que supieron ver en esa joven carismática y talentosa la estrella que podía llegar a ser. Su salto a la fama no fue de la noche a la mañana, pero sí fue exponencial una vez que llegó. El papel que la catapultó a la fama mundial, sin lugar a dudas, fue el de Sanem en la serie Erkencikus. Esta serie se convirtió en un fenómeno internacional, y gran parte de su éxito se debió a la química palpable entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y aquí, mis amigos, es donde la frase cobra todo su sentido y se completa, y yo la suya. Porque si Demet fue una gran oportunidad para la serie, para los productores y para la audiencia que la descubrió, Can Yaman, su CEO protagonista, también fue fundamental en su despegue. La historia de amor entre Sanem y Can en Erkencikus cautivó a millones de espectadores. La forma en que Demet interpretó a Sanem, con esa mezcla de inocencia, determinación y un toque de torpeza encantadora, la hizo instantáneamente caeable. Podías identificarte con ella, reírte con ella, y sufrir con ella. Y esa conexión con el público es el tesoro más valioso para cualquier actor. ¿Pero qué significa realmente que ella es mi gran oportunidad y yo la suya, en este contexto? Significa una sinergia perfecta. Para Demet, Erkencikus fue la plataforma que le permitió mostrar su talento al mundo. Fue su gran oportunidad de demostrar que podía llevar el peso de una serie romántica, que podía conquistar los corazones de audiencias de diferentes culturas y países. Y lo hizo con creces. Su actuación fue elogiada, ganó premios, y se consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía y posteriormente, a nivel internacional. Su nombre comenzó a resonar en todos los rincones, y las ofertas de trabajo no tardaron en llegar. Por otro lado, ¿cómo fue Can Yaman la oportunidad de Demet? Pues bien, la pareja que formaron en pantalla fue tan icónica que la fama de ambos creció exponencialmente. La química entre ellos era eléctrica, creíble, y hacía que el espectador se enamorara no solo de los personajes, sino también de la pareja. Can Yaman ya era conocido en Turquía, pero Erkencikus
Lo llevó a un nivel de estrellato internacional aún mayor, y la conexión que desarrolló con Demet en pantalla fue un pilar fundamental de ese éxito. Para Demet, trabajar junto a un actor que también estaba en un momento álgido de su carrera, y con quien compartía una química tan fuerte, fue una bendición. Se complementaron perfectamente. Él aportaba su carisma y su ya establecida base de fans, y ella traía una frescura, una dulzura y una versatilidad que enamoraron a una nueva audiencia. Es fascinante observar cómo estas oportunidades se construyen. No se trata solo de tener talento, sino de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y con las personas adecuadas. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo donde el talento bruto debe encontrarse con la visión de quienes pueden crearlo y potenciarlo. Y en el caso de Demet Özdemir, podemos ver que hubo una clara visión por parte de los creadores de Erkenzicus al elegirla para el papel. Vieron algo en ella que otros quizás no habían percibido aún, o que sabían cómo explotar al máximo. Pensadlo un momento. ¿Cuántos talentos se pierden en el camino porque no tienen esa primera gran oportunidad? ¿Cuántas historias como la de Sanemi Khan podrían estar esperando a ser contadas, a ser protagonizadas por actores que aún no han tenido la plataforma para brillar? La historia de Demet nos enseña que el trabajo duro, la perseverancia y la preparación son cruciales. Ella ya había estado trabajando, perfeccionando sus habilidades. Cuando la oportunidad llegó, estaba lista para aprovecharla. No solo estaba lista, sino que la superó con creces. La pregunta que surge entonces es, ¿qué hace que una oportunidad sea gran? ¿Es solo la exposición mediática? ¿Es la cantidad de dinero que se gana? Yo creo que va más allá. Una gran oportunidad es aquella que te permite mostrar tu verdadero potencial, que te da la confianza para seguir creciendo, que te abre puertas a proyectos aún más ambiciosos. Para Demet Erkenzicus fue eso y mucho más. Fue el punto de inflexión que la lanzó al estrellato global. Y él dio la suya en esta ecuación es igualmente importante. Significa que el éxito no es solitario. El éxito compartido, el éxito que se construye sobre la base de la colaboración y la química, es a menudo más potente y duradero. Can Yaman, al trabajar con Demet, también se benefició de la frescura y la energía que ella aportaba. La serie se construyó sobre esa pareja, y ambos brillaron juntos. Es un recordatorio de que en muchas áreas de la vida, el éxito no es una carrera individual, sino un esfuerzo de equipo, donde el talento de uno potencia al del otro. Después de Erkenzicus, Demet Özdemir no se durmió en los laureles. Siguió demostrando su versatilidad en otros proyectos, como Dodunep Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, un personaje mucho más dramático y complejo que Sanem. Y con este papel, demostró que no era solo una actriz de comedias románticas, sino que tenía la profundidad para abordar dramas intensos. Este tipo de progresión es lo que marca la diferencia entre una estrella fugaz y una artista consolidada. Su capacidad para reinventarse y para asumir retos diferentes es lo que ha consolidado su carrera y ha mantenido al público expectante ante sus próximos pasos. La frase de Demet Özdemir Can mi gran oportunidad y yo la suya, es por tanto, una metáfora perfecta de cómo las carreras en el mundo del espectáculo, y en muchas otras profesiones, se forjan a través de encuentros fortuitos y de colaboraciones fructíferas. Es un círculo virtuoso donde el talento encuentra su camino, y donde ese camino se ilumina aún más con las personas adecuadas a su lado. Demet Özdemir supo aprovechar la plataforma que le brindó Erkenzicus para desplegar todo su talento, y a su vez, esa misma plataforma, junto a la química con su CEO protagonista, también contribuyó a catapultar a Can Yaman a nuevas cotas de fama. Es importante recordar que detrás de cada gran oportunidad, hay años de preparación, de sacrificio, y de creer en uno mismo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Demet Özdemir es un ejemplo de resiliencia y de cómo el destino, a veces, nos recompensa por nuestra dedicación. Y para nosotros como espectadores es inspirador ver historias así. Nos recuerdan que los sueños son alcanzables si se persiguen con pasión y determinación. Así que, para resumir, hemos explorado la fascinante frase que dice que Demet Özdemir fue una gran oportunidad y ella la suya. Hemos visto cómo su papel en Erkenzicus la catapultó a la fama mundial, convirtiéndose en su gran oportunidad para mostrar su talento al mundo. Y cómo a su vez, la química y la colaboración con su CEO protagonista, Can Yaman, hicieron que esa oportunidad fuera aún más explosiva, beneficiando también a él. Es un ejemplo perfecto de cómo el talento, el momento adecuado y la química entre personas pueden crear un fenómeno.
Espero de verdad que hayáis disfrutado de este viaje por la historia de Demet Özdemir y el significado de esa frase tan intrigante. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre las oportunidades en el mundo del espectáculo, si tenéis vuestras propias historias de gran oportunidad y cómo se han desarrollado. Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si este vídeo os ha parecido interesante, os ha aportado algo nuevo, o simplemente os ha gustado, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que ellos también descubran esta historia, y lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activar la campanita para que estemos más unidos que nunca. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, sois los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.